Bueno, en primera medida se le da la bienvenida a la audiencia que tenga acceso a esta infografía, la cual tiene por finalidad hablar sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y su incidencia que tiene en el deporte, más específicamente en un deporte de resistencia como lo es el ciclismo. En este caso se realizó una indagación a una investigación realizada en el 2004 por Ernest Hurkacz Chicharro, Hoyos y Lucía, los cuales dan por nombre la relación entre el esfuerzo físico y la variabilidad de la frecuencia cardíaca en ciclistas profesionales durante la Vuelta a España en el 2001. Quien les habla, Felipe Alfonso, nuevamente les doy la bienvenida. En este caso, también se realizó una indagación a para comprender y entender cómo se definía la variabilidad de la frecuencia cardíaca en diferentes épocas con una diferencia aproximadamente de una década. En el 97, Cabrera define la variabilidad de la frecuencia cardíaca que constituye un medio de explorar la influencia del sistema nervioso autónomo en el corazón. Asimismo, Rodas en el 2008 define la variabilidad de la frecuencia cardíaca como la variabilidad de la frecuencia del latido cardíaco durante un intervalo de tiempo definido con anterioridad. Estos dos autores exponían en sus artículos que pusieron a prueba cierta población a una prueba de esfuerzo para así poder comprender ellos y definir cómo se comportaba la variabilidad de la frecuencia cardíaca en los mismos. Regresando al artículo original, tiene por finalidad examinar la relación entre los niveles cuantificables del esfuerzo TRIMS, que así lo denominaron, la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo en posición supina en los deportistas de esta competencia, es decir, en ciclistas profesionales durante la carrera de 3 etapas. La carrera de 3 etapas que pusieron a prueba a estos 8 ciclistas fue la Vuelta a España en el 2001. Fueron 8 ciclistas profesionales masculinos con una edad promedio de 27 años, un promedio de masa corporal de 65.5 kilogramos y un promedio de VO2 máximo de 75.6 mililitros kilogramos minuto. Ellos definieron y examinaron a los competidores en 3 días diferentes durante las pruebas de campo, que fueron en la competencia. Los evaluaron estos parámetros los días 0, 10 y 17. Posterior a ello, en la metodología de este artículo, tomaron la frecuencia cardíaca para cada una de las etapas y adicional a ello, clasificaron en un esquema de TRIMS, es decir, un esquema de impulsos de entrenamiento, la frecuencia cardíaca, pero la modificaron para 3 fases. La fase 1 era una intensidad media, la cual no sobrepasaba el 70% del VO2 máximo. La fase 2 era una intensidad moderada, la cual no superaba el 90% del VO2 máximo. Y la fase 3 era una intensidad alta que superaba el 90% y estaba entre el 90 y 100% del VO2 máximo. Estos factores de esfuerzo fueron multiplicados por 1, por 2 y por 3 respectivamente para cada una de las fases. En la etapa de la característica de la competencia fueron 21 etapas, se realizaron entre los meses de agosto y septiembre. Los días de descanso, como ya lo anunciaba, eran el día 10 y 17, posteriores obviamente a las etapas 1, 9 y 18, 10 y 15, perdón. Un acumulado de kilómetros de 2.989, 71 horas total de recorrido en bicicleta y un promedio de velocidad de 42.5 kilómetros totales de todos los corredores. En las etapas, en esta competencia predominaba el terreno llano, menos en las etapas de la 10 a la 15 que predominó el terreno de montaña para esta competencia. De esta manera, ellos hicieron análisis de laboratorio y análisis de campo, en los cuales en el análisis de laboratorio fueron 4 a 5 semanas anteriores a competencia para así comprender cómo reaccionaban los competidores a la competencia, y ellos tomaron un telémetro Polar S710, el cual los datos fueron pasados al software
Polar Precision Performance 3.02, lo que les permitía seleccionar los valores de referencia de la frecuencia cardíaca en relación a los niveles establecidos de intensidad del ejercicio de cada una de las etapas. Adicional a lo anterior, en concreto la frecuencia cardíaca durante la fase 1 se puntúa como 1, la fase 2 se puntúa como 2 y la fase 3 se puntúa como 3, como lo decía anteriormente, y fueron evaluados a partir de una fórmula, la cual la mostramos acá, que eran los total de trims, que era el minuto de la fase 1, la frecuencia cardíaca y la cantidad de minutos. Todo esto se multiplicaba en cada una de las fases y así generaban el resultado para este modelo. Cuando fueron en el análisis de laboratorio, ellos utilizaron los mismos sistemas, pero con un ciclo ergómetro. Para esta gráfica lo que se evaluaba era las etapas de la 1 a la 9 y de la 10 a la 15, y posterior a ello se entendía y se comprendía que ellos evaluaron también a diferentes competidores, los cuales estaban definidos para ir por la clasificación general o trabajar para esos competidores que iban por esa clasificación general, que pues se denominan en este medio como gregarios. En los resultados, las características fisiológicas de los corredores arrojaron un VO2 máximo de 75.6, una potencia máxima de 498 watts y una frecuencia cardíaca máxima de 191 latidos por minuto. Los parámetros ventilatorios fueron el producto de la potencia de salida y asimismo, para no ahondar tanto, generaron estos mismos resultados, que en general era la media. Para esta gráfica, lo que definieron los autores era comprender cómo se expresaban cada una de las fases. La fase 1 denominada para el color gris, la fase 2 denominada con el color blanco, y la fase 3, la fase 1 con el color negro, la fase 2 con el color blanco y la fase 3 con el color gris. Estos para las 21 etapas de la carrera, los competidores las tablas A y B eran para la diferencia de corredores, y lo que pasa es que el corredor que definía la etapa o la clasificación general se clasificó entre la tabla A y C, y los gregarios entre la tabla B y C, lo que diferenciaron mayor esfuerzo en los corredores de las tablas B y C, que eran los que trabajaban para los corredores que buscaban la clasificación general. En este caso, también se muestra que hay una decadencia igual que la tabla anterior, para el desgaste de la variabilidad, el desgaste de esfuerzo que generaron los corredores, los gregarios, y asimismo se vio un decrecimiento, una decadencia de la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca de los gregarios, que fueron los que trabajaron más para que estos corredores lograran una clasificación general alta. Asimismo, estos corredores, los que pretendían obtener una clasificación general o un podio, ellos no generaron muy alta, no generó significancia en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque el esfuerzo de ellos fue en las etapas llanas, ya que predominó en esta competencia, no generó mucha significancia el esfuerzo físico de ellos. Este ya lo mostramos. En los trims, las etapas 1 a la 9 de la carrera se caracterizó por 1235 kilómetros de recorrido, incluyendo 2 días de pruebas contrarreloj, que fueron un acumulado de 56 kilómetros, 5 días de la salida en masa, 823 kilómetros que acumularon, y 2 días de etapas de montaña, que como lo decía, que fueron los que predominaron en las primeras 9 etapas. De esta manera, el día 10 fue un día de descanso.
Las etapas 10 a la 15 se caracterizaron por 923 kilómetros, en donde predominaban las etapas de montaña, y el total de impulsos de entrenamiento o trims experimentados por los corredores fueron durante un tiempo de 2055 trims al día. Para concluir, la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede verse muy afectada por la exposición crónica del esfuerzo interno que fue expuesta en las tablas para los gregarios, y el volumen de la intensidad en el entrenamiento son necesarios para delimitar el grado de estas alteraciones. Es decir, la cantidad de esfuerzo generado por los gregarios se vio más notable con respecto a los que buscaban la clasificación general, dado que ellos no generaban esfuerzo a contraviento. De esta manera, los datos sugieren que los cambios de variabilidad de la frecuencia cardíaca están directamente relacionados con el volumen de intensidad del ejercicio, ya que los atletas mostraron un mayor esfuerzo físico acumulado y mostraron una mayor disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca en posición supina. Esto, como les decía, respectivamente para los ciclistas que fueron gregarios y que mostraron mayor esfuerzo para cada una de las etapas. Esto sería todo. La significancia que mostraba este artículo realmente es que la variabilidad de la frecuencia cardíaca sí se ve expuesta con respecto al volumen y la intensidad del ejercicio de cada uno de los deportistas. De esta manera les evidencio la referencia bibliográfica de este artículo, como les decía, publicado en el 2004 por los autores ya mencionados, y muchas gracias.